de lo que nosotros podemos pensar. Este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas en un momento de máxima tensión entre Rusia y Estados Unidos tras la intercepción de un petrolero, el llamado Marinera. Enseguida vamos a contarles esto, vamos a mirar a la última hora en torno a Venezuela con declaraciones por parte de Marco Rubio, las alertas en Groenlandia, con Trump asustando a la OTAN y pendientes también un día más del 3 y Atlas. Vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar contándoles que un alto diputado ruso, Andrei Klishas, del partido gobernante Rusia Unida, liderado por Vladimir Putin, ha asegurado hoy que la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero con bandera rusa este miércoles fue piratería, es lo que informa la agencia TASS y recoge Reuters. El Ministerio de Transporte ruso afirmaba que había perdido todo contacto con el buque Marinera después de que las fuerzas navales de Estados Unidos lo abordaran. El ministro de Transporte ruso denunciaba hoy la intercepción ilegal de este Marinera que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, un hecho que calificaba de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación de mar abierto. Decía que hoy sobre las 3 horas de Moscú, en mar abierto y fuera de los límites de las aguas territoriales de país alguno, el buque fue interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos y perdió la comunicación con el navío, es lo que indica el Ministerio en un comunicado publicado en Telegram. Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso ha exigido hoy un trato humano y digno para los tripulantes del petrolero Marinera, interceptado este miércoles por la Guardia Costera de Estados Unidos en el Atlántico Norte. Decía, tomando en consideración la presencia de ciudadanos rusos entre los tripulantes, exigimos a la parte estadounidense garantizarles un trato humano y digno, respetar inapelablemente sus derechos e intereses y no obstaculizar su pronto retorno a la patria. Es lo que apunta la diplomacia rusa a la agencia TASS. El ministerio añadía que sigue con atención las informaciones sobre la intercepción de este tanquero ruso. Precisamente todo esto en un día marcado por las fuerzas estadounidenses que han abordado un tanquero sancionado vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte después de perseguirlo durante semanas. La fuente informaba de que la CNN aseguraba que el barco ha sido interceptado. Estados Unidos había estado persiguiendo a este tanquero desde el mes pasado después de que intentara evadir un bloqueo estadounidense sobre Venezuela. El mando europeo de Estados Unidos afirma que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han anunciado hoy la incautación de este Bella 1 por violar las sanciones de Estados Unidos. En una publicación en X asegura que este buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden judicial emitida por un tribunal federal de Estados Unidos. La Fuerza Aérea Británica ha confirmado que ha colaborado en esta intercepción del tanquero abordado en el Atlántico Norte con aviones de la Fuerza Aérea Real Británica. Han participado en esta operación de Estados Unidos para capturar un tanquero con bandera rusa en el Atlántico Norte. Según sus datos, las bases aéreas británicas se usaron como plataformas de lanzamiento para estos aviones militares de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa británico no ha confirmado esta información, pero Reino Unido ha prestado apoyo a Estados Unidos en esta operación para capturar el tanquero con bandera rusa en el Atlántico Norte. Es lo que informa el Ministerio de Defensa. Reino Unido afirma que sus Fuerzas Armadas prestaron apoyo operativo planificado, incluida la base, después de la solicitud de ayuda de Estados Unidos. Según el comunicado de este departamento, un buque militar prestó apoyo a las fuerzas de Estados Unidos que perseguían este tanquero. La Royal Air Force proporcionó apoyo de vigilancia desde el aire. Pendientes del golpe de Reino Unido y de Estados Unidos en un momento en el que hay que mirar también a Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump decía que el liderazgo interino va a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y sancionado
a Estados Unidos. Decía que este petróleo se venderá a su precio de mercado y que las ganancias quedarán bajo el control directo de Trump para garantizar que se usen en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos. Decía Trump, anunciaba que será transportado en barcos de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. Añadía que el secretario de Energía, Chris Wright, ha recibido la tarea de ejecutar este plan de inmediato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba que Rusia y China no sienten ningún temor frente a una OTAN sin Estados Unidos. Cuestionaba la solidez de la alianza en ausencia de Washington. Decía, Rusia y China no le tienen ningún miedo a una OTAN sin Estados Unidos y dudo que la OTAN estuviera allí para nosotros si realmente la necesitáramos, es lo que apuntaba en un mensaje en Truth Social. Destacaba que antes de su llegada al poder la mayoría de los miembros de la OTAN no cumplían sus compromisos de gasto en defensa, aportando el 2% del PIB. Decía, Estados Unidos estaba tontamente pagando por ello. Señalaba que fue el propio Trump quien logró que los aliados elevaran su inversión militar hasta el 5% y que cumplieran esos pagos de forma inmediata. Trump también afirmó que su liderazgo evitó que Rusia controlara toda Ucrania. Se atribuyó el fin de varios conflictos armados y destacó la reconstrucción de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sosteniendo que China y Rusia solo temen y respetan a un Estados Unidos fortalecido. Mirando los mensajes de Trump para la OTAN, mientras el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunciaba este miércoles que la administración Trump planea controlar las ventas de crudo de Venezuela indefinidamente. Decía, vamos a poner en movimiento nuevamente ese crudo y lo venderemos tal y como hicimos en nuestros negocios. Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela. Primero será almacenado, luego indefinidamente venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado. En una conferencia de prensa, hablando de este acuerdo energético, Wright aseguraba que décadas de corrupción han socavado la infraestructura del país caribeño, es lo que apunta la inteligencia estadounidense. Mientras tanto, les contamos que al menos 7 militares de Estados Unidos resultaron heridos en la misión de Washington para capturar a Nicolás Maduro. Trump reaccionaba de esta forma, dice que tienen el mejor ejército del mundo. But the United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated and most fearsome. It's a fearsome military on planet Earth, and it's not even close. You know, I've been saying it for a long time. Nobody can take us. Nobody. We don't want to have it. We don't have a discussion, but you read all and you see everything else. Nobody could have done that. Nobody has our weapons. Nobody has the quality of our weapons. Por su parte, María Corina Machado aseguraba que su coalición política debería liderar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos. Decía, estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo. En una entrevista con la CBS hablaba tras los interrogantes que se abren tras la captura de Maduro. Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como el ganador de los comicios después de que el ejecutivo de Maduro fuera acusado de manipular el recuento de los votos. Precisamente la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decía que ningún agente externo gobierna el país suramericano. Este era su mensaje para Donald Trump. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. El poder popular consolidado. Mientras tanto, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, fustigaba este miércoles las acciones recientes de Estados Unidos a pocos días de que sus fuerzas de seguridad realizaran un ataque en Venezuela y capturaran a Nicolás Maduro. Decía que uno de los actuales halcones del presidente de Estados Unidos habla sin titubeos de un orden internacional basado en la fuerza y el poder militar, recordando los peores años del despojo mediante la guerra, es lo que apuntaba el propio Rodríguez. Su mensaje coincide con el abordaje de la Guardia Costera de Estados Unidos sobre el tanquero ruso Marinera. Pendientes de Venezuela y mirando a todas las reacciones internacionales, hay que mirar también a Ucrania. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunciaba que Reino Unido y Francia han firmado una declaración de intenciones para el despliegue de las Fuerzas Armadas en Ucrania. Así lo anunciaba también el presidente francés, Emmanuel Macron. Cette réunion scelle aujourd'hui une avancée considérable qui est reflétée par la déclaration de Paris des garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable. Cette déclaration de la coalition des volontaires vient pour la première fois reconnaître une convergence opérationnelle entre donc, les 35 pays qui composent la coalition des volontaires, l'Ukraine
et les États-Unis d'Amérique pour bâtir des garanties de sécurité robustes. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha planteado que tras la operación militar de Estados Unidos para capturar a Maduro, Estados Unidos podría actuar de forma similar contra el líder checheno Ramzan Kadyrov, con el fin de incrementar la presión sobre Vladimir Putin. Decía, tomemos como ejemplo lo de Maduro, todo el mundo vio el resultado y lo hicieron rápidamente. Podrían llevar a cabo alguna otra operación con Kadyrov. Decía, quizás entonces Putin lo vea y se lo piense. Які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі, у відновленні? Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть управлятись, на яких рівнях буде командування. Дуже предметно ми говорили сьогодні з американською командою щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього. Передусім, я вважаю, що гарантії коаліції охочих повинні працювати разом з гарантіями Сполучених Штатів Америки. І саме так буде. Ми працюємо над тим, щоб це були юридично зобов'язуючі гарантії. Ми вважаємо, що у нас готові документи щодо гарантій безпеки двосторонні. Україна, Америка, а також тристоронні документи. Ми розраховуємо, що найближчим часом можливе підписання і вже пропрацьовуємо ці формати. Дай Бог, щоб нам дійсно це вдалося. Найбільше питання, що потрібно ще працювати, це питання територіальне. Ми обговорили деякі ідеї, які можуть допомогти. Thank you. Pendientes de los mensajes por parte de Zelensky, vamos a seguir mirando a últimas horas, vamos a poner el foco en Estados Unidos. Les contamos que la ciudad de Minneapolis anunciaba este miércoles en las redes sociales que tiene conocimiento de un tiroteo en el que han participado agentes federales cerca de la calle 34 Este y la avenida Portland, lo que confirma informes previos. La ciudad recomendó a la población evitar la zona. Mientras tanto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha mencionado que su equipo de seguridad pública está trabajando para recopilar más información sobre el incidente. Decía en un mensaje en X, compartiremos información a medida que sepamos más. Mientras tanto, les pido a todos que mantengan la calma. Un testigo decía que vio cómo le practicaban RCP a alguien en el lugar y que la persona fue trasladada a un hospital. Momento de tensión en Estados Unidos, reportan disparos, un tiroteo en Minneapolis con supuestamente un agente de ICE que estaría involucrado. Pendientes de Estados Unidos, enseguida volvemos a conectar con la Casa Blanca en un momento en el que también hay que mirar a la ciencia. Les contamos que un hongo mortal y resistente a los medicamentos se está propagando con rapidez en hospitales de Estados Unidos y en otros países, volviéndose cada vez más peligrosos, lo que apunta una revisión científica. Investigadores del Centro para el Descubrimiento y la Innovación de Hackensack Meridian señalaban que el patógeno conocido como Candida auris, a menudo descrito como un hongo superbacteria, muestra una creciente capacidad para resistir al sistema inmunológico humano, de acuerdo con un estudio publicado a comienzos de diciembre. Los hallazgos refuerzan advertencias previas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que han clasificado a C. auris como una amenaza antimicrobiana urgente. Según los CDC, en 2025 se identificaron cerca de 7.000 casos en decenas de estados de Estados Unidos, principalmente en hospitales y centros de atención a largo plazo. El hongo ha sido detectado en al menos 60 países. Hablamos también de tres islas. Entre cálculos orbitales y lecturas espectroscópicas, la ciencia ha vuelto a centrar su atención en este cometa, un visitante interestelar que continúa generando debate por la complejidad de su trayectoria. Desde su detección, Tres Islas ha sido observado con especial atención por la ciencia, no solo por su origen fuera del sistema solar, sino por la manera en que su recorrido parece esquivar a la Tierra y dirigirse hacia regiones dominadas por campos gravitacionales extremos. Para la ciencia, cada ajuste en la órbita de este cometa aporta datos clave para comprender su comportamiento. A diferencia de otros objetos similares, Tres Islas ha despertado interpretaciones que van desde lo estrictamente técnico hasta lo especulativo. Sin embargo, la ciencia insiste en separar los modelos matemáticos de narrativas virales. En este contexto, los nuevos cálculos orbitales permiten establecer una fecha estimada en la que Tres Islas podría aproximarse
a Júpiter, un evento que resulta especialmente relevante para la ciencia planetaria debido al papel gravitacional del gigante gaseoso. De acuerdo con simulaciones orbitales recientes, 3 Atlas podría registrar su mayor aproximación a Júpiter cerca del 16 de marzo, una fecha que se ha vuelto recurrente en los análisis de su trayectoria. Para la ciencia, este acercamiento no implica un impacto, sino un sobrevuelo relativamente cercano en términos astronómicos, posiblemente en los límites de la esfera de Hill del planeta, donde las perturbaciones gravitacionales pueden modificar de forma notable la ruta de un cometa. Pendientes de todas las últimas horas, volvemos a mirar a la Casa Blanca. Caroline Leavitt hablando sobre esta intercepción del buque ruso. Great. Does anyone have any questions? Rachel, why don't you start? Thank you, Caroline. The president has been adamant that he is now in charge of Venezuela, but Delcy Rodriguez said the government of Venezuela